El Ministerio Jehová Jireh presenta el estudio de la lección de escuela sabática por Tomás y Aris Polanco. Hola, te habla tu amiga Aris Polanco. Que la paz de Dios pueda llenar tu vida. Dios te bendiga, te habla tu amigo y hermano Tomás Polanco. Que la paz de Dios reine en nuestros corazones. Lección 2, para el 11 de abril del año 2020. El origen y la naturaleza de la Biblia. Nuestro versículo para memorizar lo encontramos en Primera de Tesalonicenses 2:13. Por lo cual, también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Para hoy martes 7 de abril del año 2020, la palabra escrita de Dios. Y Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras ha hecho pacto contigo y con Israel. Éxodo 34:27. Éxodo 34:27. Y Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. ¿Por qué querría el Señor que Moisés escribiera estas palabras en vez de pedirle que se las recitara al pueblo solamente? ¿Cuál es la ventaja obvia de la palabra escrita? Un amigo me dijo una vez que es mejor papel borroso que mente brillante. De modo que en este caso es obvio que si un pacto eterno que Dios hace con su pueblo, Él quería que permaneciera, era mejor que se escribiera y no solamente que se dijera a nivel oral, como era la costumbre también en el antiguo cercano Oriente. El Dios que habla y creó el lenguaje humano permite que los elegidos comuniquen las verdades divinamente reveladas y los pensamientos divinamente inspirados de una manera confiable. Por lo tanto, no es de extrañar que Dios le haya ordenado a los escritores bíblicos desde el principio que pongan sus enseñanzas y su revelación por escrito. ¿Qué enseñan los siguientes versículos sobre la revelación escrita? Éxodo 17:14 dice, entonces el Señor le dijo a Moisés, pon esto por escrito en un rollo de cuero, para que se recuerde, y que lo oiga bien Josué. Yo borraré por completo bajo el cielo todo rastro de los amalecitas. Éxodo 24:4. Moisés puso entonces por escrito lo que el Señor había dicho. A la mañana siguiente madrugó y levantó un altar al pie del monte y en representación de las 12 tribus de Israel consagró 12 piedras. A la pregunta, ¿qué enseñan los siguientes versículos sobre la revelación escrita? En estos versículos podemos ver que se mandó a que se escribieran para memoria de lo que Dios había revelado y para la edificación de un altar en nombre de Jehová. Josué 24:26. Y lo registró en el libro de la ley de Dios. Luego tomó una enorme piedra y la colocó bajo la encina que está cerca del santuario del Señor. Aquí la revelación escrita fue como un recuerdo para ponerla en el santuario. Jeremías 30:2. Así dice el Señor, el Dios de Israel, escribe en un libro todas las palabras que te he dicho. Aquí Dios la mandó a poner en un libro para que estas palabras permanecieran. Apocalipsis 1:11 y 19, que decía, escribe en un libro lo que veas y envíalo a las 7 iglesias, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia y a la Odisea. Escribe pues lo que has visto, lo que sucede ahora y lo que sucederá después. Apocalipsis 21:5. El que estaba sentado en el trono dijo, yo hago nuevas todas las cosas,
y añadió: escribe, porque estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. Apocalipsis 22, 18 y 19. A todo el que escuche las palabras del mensaje profético de este libro, le advierto esto: si alguno le añade algo, Dios le añadirá a él las plagas descritas en este libro. Y si alguno quita palabras de este libro de profecía, Dios le quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa, descritos en este libro. Nuevamente la pregunta: ¿qué enseñan los siguientes versículos sobre la revelación escrita? Aquí en Apocalipsis 1, 11 y 19, Apocalipsis 21, 5, 22, 18 y 19, nos enseña, luego de escribirlas en un libro, enviarla de forma circular a las iglesias, para ver que estas palabras son fieles y verdaderas, ya que se cumple lo que en ellas está escrito, y que no se le quite o se le añada a lo que Dios ya ha dicho en su palabra. ¿Por qué Dios ordenó escribir sus revelaciones y sus mensajes inspirados? La respuesta obvia es para que no los olvidemos tan fácilmente. Las palabras escritas de la Biblia no son un punto de referencia constante que nos señalan a Dios y su voluntad. Por lo general, un documento escrito puede conservarse mejor y ser mucho más confiable que los mensajes orales, que deben repetirse vez tras vez. La palabra escrita, que se puede copiar muchas veces, también puede ser accesible a muchas más gente que si solo se transmitiera oralmente. Por último, podemos hablarle a un número reducido de personas al mismo tiempo en un lugar, pero innumerables lectores pueden leer la palabra escrita en muchos lugares y continentes diferentes. Y esta incluso puede ser una bendición para muchas generaciones posteriores. De hecho, si hay gente que no puede leer, otros pueden leerle un documento escrito en voz alta. Comentarios de Elena G. de White. Dios no confió sus preceptos a la memoria de un pueblo inclinado a olvidar sus requerimientos, sino que los escribió sobre tablas de piedra. Quiso alejar de Israel toda posibilidad de mezclar las tradiciones paganas con sus santos preceptos, o de confundir sus mandamientos con costumbres o reglamentos humanos, pero hizo más que solo darles los preceptos del Decálogo. El pueblo se había mostrado tan susceptible a descarriarse que no quiso dejarles ninguna puerta abierta a la tentación. A Moisés se le dijo que escribiera, como Dios se lo había mandado, derechos y leyes que contenían instrucciones minuciosas respecto a lo que el Señor requería. Estas instrucciones relativas a los deberes del pueblo para con Dios, a los deberes de unos para con otros y para con los extranjeros, no eran otra cosa que los principios de los 10 mandamientos ampliados y dados de una manera específica en forma tal que ninguno pudiera errar. Tenían por objeto resguardar la santidad de los 10 mandamientos grabados en las tablas de piedra. Si el hombre hubiera guardado la ley de Dios, tal como le fue dada a Adán después de su caída, preservada por Noé y observada por Abraham, no habría habido necesidad del rito de la circuncisión. Y si los descendientes de Abraham hubieran guardado el pacto del cual la circuncisión era una señal, jamás habría sido inducido a la idolatría, ni habría sido necesario que sufrieran una vida de esclavitud en Egipto. Habrían conservado el conocimiento de la ley de Dios, y no habría sido necesario proclamarla desde el Sinaí o grabarla sobre tablas de piedra. Y si el pueblo hubiera practicado los principios de los 10 mandamientos, no habría habido necesidad de las instrucciones adicionales que se le dieron a Moisés. Historia de los Patriarcas y Profetas, página 379 y 380. Fue Cristo quien ordenó al apóstol que escribiera lo que le iba a ser revelado. Escribe en un libro lo que ves, le mandó. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas
que has visto en mi diestra, y los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas con los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Apocalipsis 1, 11, del 17 al 20. Se habla de Cristo como caminando en medio de los candeleros de oro. Así se simboliza su relación con las iglesias. Está en constante comunicación con su pueblo. Conoce su real condición. Observa su orden, su piedad, su devoción. Aunque es el sumo sacerdote y mediador en el santuario celestial, se le representa como caminando de aquí para allá en medio de sus iglesias en la tierra, con incansable desvelo y constante vigilancia. Observa para ver si la luz de alguno de sus centinelas arde débilmente o si se apaga. Si el candelero fuera dejado al mero cuidado humano, la vigilante llama languidecería y moriría. Pero él es el verdadero centinela en la casa del Señor, el fiel guardián de los atrios del templo. Su cuidado constante y su gracia sostenedora son la fuente de la vida y la luz. Los Hechos de los Apóstoles, página 467-468. Esta ha sido nuestra lección de hoy martes, esperando en el Señor que sea una bendición para cada uno de nosotros. Dios le bendiga. Ha sido presentado el estudio de la Escuela Sabática en la voz de Tomás y Aris Polanco, cortesía del Ministerio Jehová Jireh.